Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Génesis capítulo 3, verso 6. Es un pasaje bíblico muy conocido por todos. Dice la Escritura: entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ceñidores. Cuando oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el jardín en el fresco del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del jardín. Pueden tomar asiento. Quiero hablarles con el tema la culpa, evidencia de la necesidad de liberación y restauración espiritual. En dos ocasiones anteriores, durante los últimos 17 años, de manera puntual, he tratado el tema de la culpa con el propósito de comunicar la liberación que Dios provee para aquellos que la están sufriendo. Y al mismo tiempo comunicar, de acuerdo a la Biblia, cuál es el único estado que la elimina y la erradica de nuestra mente y de nuestros corazones. Y hoy quiero volver de manera directa sobre ese tema, porque considero que cada día de nuestra existencia en esta tierra estamos luchando con eso, sobre todo cuando pecar se pone más fácil, cuando pecar se pone más discreto. Es más fácil pecar ahora en secreto, sin que nadie se dé cuenta. Cuando la sociedad continuamente se esfuerza por quitar la calificación de pecado o la reprensión automática que sentimos por violar las leyes de Dios. En el fondo, eso es lo que usted ve que están procurando muchas leyes que se promueven en los congresos de diferentes naciones, buscando, por ejemplo, despenalizar el aborto, como si el problema sería la ley. El problema, más allá de la ley, es la culpa. Es eso que se siente por haber acabado con la vida de un hijo que lleva en las entrañas. Escuchamos también la promoción y buscando aprobar leyes como la eutanasia para disponer de su vida cuando la gente quiere. En estos días precisamente Marta Liria Sepúlveda, una mujer colombiana oriunda de Medellín que sufre de esclerosis lateral amiotrófica, llamado ELA, una de las enfermedades raras y degenerativas más terribles que hay. Una mujer de 51 años decidió poner fin a su sufrimiento diario y someterse a una eutanasia. Esta enfermedad que le ha hecho daño paulatinamente le fue diagnosticada a esta mujer en el año 2018.
luego de varios meses de experimentar el debilitamiento de sus músculos a raíz del efecto de la enfermedad, ella procuró y consiguió que le autorizaran, porque en Colombia se aprobó una de esas leyes. Consiguió que le autorizaran a acabar el domingo 10 de octubre del 2021 con su vida. A esta hora ella debía haber muerto, pero ayer la comisión que había aprobado que ella acabara con su vida echó para atrás. Y le dijeron que ella no reunía las condiciones de acuerdo a la ley que tenían para disponer de su vida. Obviamente, eso no es tan relevante ni tan determinante más allá del show, por una razón sencilla. Los suicidios están a diestra y a siniestra. La gente dispone de su vida, aunque no lo anuncia, ni tampoco convoca a todo. Esta mujer ya había hecho sus planes, organizó la producción de su funeral, escogió el lugar donde la iban a enterrar, todo el que iba a hablar y la lista de invitados que quería en su funeral. Usted dice, pero pastor, ¿y es que la gente se está volviendo loca? Sí, el diablo tiene loca a la gente. Esa es la realidad. Para pensar cosas como esa. Por eso titulamos esta reflexión, La culpa, evidencia de la necesidad de restauración o liberación. Debemos comenzar preguntándonos, ¿qué es la culpa? Porque quizás hay personas que aunque la han experimentado no tienen una definición clara. La culpa no es un pensamiento vano que nos arropa intempestivamente, sino tampoco podemos decir que la culpa no tiene sentido y que simplemente nos vamos a liberar de ella porque ya ahora la ley permite tal o cual actividad, o simplemente, como dicen muchos hoy, porque se salió del closet. Salir del closet no quita la culpa. Exponer tu pecado, exponer tu inmoralidad, no quita la culpa. Que sea público, que todo el mundo sepa las cosas terribles que tú haces, no quita la culpa. O que se mantenga callado y que nadie se entere, no quita la culpa. La capacidad de sentir culpa, de sentirnos reprendidos por algo que hemos hecho, no es el producto de una educación religiosa como han tratado de vender muchos y decir, eso es tabú, eso es un efecto de la religión en tu mente y por eso tú te sientes mal, porque desde chiquito te dijeron que eso es pecado. No, la culpa va más allá de eso. No tiene que ver con las formas torcidas de asumir los errores de la vida, como están haciendo muchos. En días pasados yo vi en un canal de televisión que estaban dando noticias y no sé si fue que me quedé dormido, qué me pasó. La cuestión es que se acabaron las noticias y ahí estaba saliendo una cosa. Y cuando yo vuelvo a despertar, había un joven diciendo, yo no sé por qué la gente se molesta porque a mí me gustan los hombres. Cuando yo lo vi dije, pero el diablo está loco. Porque, ¿y qué me importa a mí si tú quieres perderte la bendición que Dios te dio por estar comiendo basura? Ahora, ¿qué es lo que quiere esa gente que vive anunciando su pecado? Que vive anunciando, es liberarse de la culpa. Es tratar de quitarse el peso de lo que sienten por la cosa mala que están haciendo. Y entonces ellos han llegado a creer
que mientras, usted no ha visto que esa gente que es muy inmoral y muy corrupta, la boca se le pone sucia y viven hablando de sus barbaridades, y usted lo ve que son más plebes que todo el mundo, que dicen más mala palabra que todo el mundo, y tú dices, ¿pero y qué es lo de este? Pero es lidiando con la culpa, es batallando con esa reprensión que sienten. Estoy convencido que desde una perspectiva o cosmovisión cristiana, la culpa es una especie de sensor, de alarma en la programación del ser interior del ser humano, que establece cómo está nuestra relación con Dios y cómo se está llevando o rechazando la voluntad de Dios para nuestra vida, a partir de lo cual se genera una expresión de aprobación o de preocupación que impacta todo nuestro ser. Esa es la culpa. Hay una alarma en nosotros. Cuando hablamos mentira, nos sentimos mal. Cuando le fallamos, traicionamos a la gente, nos sentimos mal. Cuando desobedecemos a Dios en cualquier área de nuestra vida, nos sentimos mal. Sentimos que algo se dañó. Sentimos que somos perseguidos. Sentimos que la justicia divina nos busca para apresarnos. Pero eso no es tabú religioso. Eso es parte del diseño divino. Dios puso que sintamos eso cuando nos desconectamos de su perfecta voluntad para nuestras vidas. A partir de eso nos sentimos mal anímicamente. A partir de eso nos sentimos mal espiritualmente. Cuando pecamos, cuando hacemos algo malo, sentimos miedo ante Dios. Hay personas que a veces están en pecado, pero nadie lo sabe y de repente se retiran de la iglesia. Y comienzan a perderse de los cultos. Y tú le hablas y tú dices, ¿qué es lo que te pasa? No, todo está bien. Comienzan muchas veces con argumentos, es decir, bueno, yo tengo mucho trabajo, tengo mucho estudio, pero antes tenía mucho trabajo y tenía mucho estudio y venía a la iglesia. Ahora, ¿por qué de repente comienza un retiro de esa manera? Porque están en falta probablemente. Y entonces tienen miedo a Dios. Y dicen, Dios va a revelarle al pastor o a alguien que esté ahí, va a revelarle mi falta. Y voy a quedar al desnudo. Y tengo miedo de pasar una vergüenza como esa. Eso le pasa a mucha gente. Y eso no es nuevo. Eso comenzó en el Edén. Génesis capítulo 3, verso 7 en adelante dice, y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos, es decir, después que pecan, entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron ceñidores, y dice el verso 8, cuando oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el jardín, en el fresco del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del jardín. ¿Por qué se escondieron si tenían comunión con Dios? ¿Por qué se escondieron si siempre hablaban con Dios? Ahora, ya ellos sentían el efecto de la culpa. ¿Por qué? Porque violaron el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque desobedecieron al comer del fruto prohibido, desobedecieron. Inmediatamente se comenzó a desarrollar en ellos ese sentimiento de culpa. Y es bueno resaltar que aquí en Génesis 3 no había constitución, no habían leyes, no había sistema de justicia que persiguiera, no había un orden jurídico que los
penalizara, ni tampoco había una tradición cultural o social que los señalara negativamente. Todo lo que ellos sienten es el resultado de violar el mandamiento del Señor. Lo que nos pasa a nosotros. Y eso desmonta todas esas teorías que hoy en día hay, ¿verdad? Que lo que hay es que poner leyes que aprueben, que lo que hay es que liberar a la gente. No, tú lo puedes liberar de todo. Creo que es en Ámsterdam, Holanda, que hay una calle, y yo he oído de eso en diferentes países, que hay una calle que es la zona rosa o algo así, que ahí se vale todo, ahí se vale meter droga, ahí se vale la prostitución, ahí ofrecen a las mujeres y los hombres en una vitrina desnudos y dicen 20 euros por acostarte con esa persona, presentan menú, letrero de todos los servicios, de todas las barbaridades que se pueden imaginar la gente. Ahora, aún en ese lugar la gente siente culpa. Aún los que están ahí. Me contó alguien, un hermano, que fue de visita a Holanda y en el tour le llevaron a ese lugar. Y dice él que eso fue terrible porque él quería como taparse los ojos para no ir a ver a alguien que él pudiera conocer, porque le dijeron que ahí había gente dominicana exponiéndolo en esos lugares, porque para ellos eso es como turístico, es decir, llevar esa avenida, como usted va al Times Square, ¿verdad? Mira las luces, mira los estudios de televisión, y entonces él decía, yo me tapé la cara, porque yo no quería ir a ver algo que me sintiera mal delante del Señor, o una gente que yo pudiera conocer y demás. Ahora, la gente siente culpa, y eso es independiente de las leyes y de todo eso. Mire cómo dice el verso: se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del jardín. Y dice el verso 9, pero Jehová llamó al hombre y le preguntó: Adán, ¿dónde tú estás? Y Adán le respondió: escuché tu voz en el jardín, Señor, y tuve miedo porque estaba desnudo. Y el Señor le reprende y le dice: pero ¿quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? ¿De dónde se desató todo lo que te está pasando? Obviamente de la desobediencia. La culpa viene como un efecto, reacción a desobedecer a Dios, a fallarle a Dios, a faltarle a Dios. Adán sintió temor a estar en la presencia de Dios, porque cuando estamos en pecado nos da miedo estar en la presencia de Dios. Cuando estamos en falta nos da miedo exponernos a la palabra de Dios. Por eso hay gente que dice: yo no entro a esa iglesia. Usted lo invita y dice: no, yo no voy. Y usted dice: pero a ti te gusta el evangelio, escucha el mensaje, tú te identificas con los valores cristianos. Sí, pero tienen miedo porque saben que están en falta delante de Dios. Analizando esto, hermanos, pensé en los tipos de culpa. Y cuando el Espíritu Santo puso eso, esto es al margen de lo que pueda decir la psicología y todo, es toda esa gama de cosas que hoy se dicen. En nuestra opinión existen dos tipos de culpa que podemos experimentar todos los seres humanos. La primera yo he llamado la culpa buena o verdadera, que es la culpa que experimentamos por la acción del Espíritu Santo, no porque lo hayamos hecho bien, sino yo llamo la culpa buena a esa culpa, a esa reprensión que sentimos, que nos va a llevar a arrepentirnos del mal que hemos cometido. Yo digo que esa es una culpa buena porque nos va a llevar a reconectarnos,
nos va a llevar a arreglar nuestras cuentas con Dios. Qué bueno cuando pecamos, qué bueno que cuando fallamos, qué bueno que cuando hacemos algo que está fuera de la voluntad de Dios, nos podamos sentir arrepentidos, nos podamos sentir mal y decir: Señor, perdóname por lo que hice. Perdóname, fallé. Me encanta ese pasaje bíblico cuando el profeta Natán va y confronta al rey David. Natán, Dios le revela el pecado de David. Dicen los analistas bíblicos que habían pasado probablemente 3 años desde que David había pecado con esa mujer de Urías el Eteo. Pero eso se quedó tapado, era el rey. Eso se quedó en secreto. Era el hombre más poderoso del país. Aún los testigos tenían que quedarse callados. Ahora Dios le revela al profeta todo lo que David había hecho y lo manda a confrontar al rey. Y cuando el profeta lo confronta y directamente le dice a David: tú eres ese pecador que yo he definido en esta historia. Siempre digo que ahí estuvo la grandeza de David, porque David pudo decirle a los soldados de su escolta: vuélenle la cabeza, y nada iba a pasar. Pudo decirle: Natán, tú eres un fresco, y meterlo preso, y meterlo en el último lugar del calabozo, y olvidarse de él para siempre. Sin embargo, de esa confrontación sale el Salmo 51. Aleluya. De esa confrontación sale ese salmo poderoso que yo creo que cada vez que le fallamos a Dios tenemos que leerlo. Y mire, no lo tenía marcado y abrí la Biblia y ahí se abrió. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Con qué comienza David? Diciéndole al Señor: ten piedad de mí. Ahí la culpa lo llevó ¿a qué? Al arrepentimiento, al reconocimiento de su falta, al entender que lo hizo mal, aunque tenía méritos en Dios, aunque había sido un instrumento de Dios en el pasado, aunque tenía cosas de las cuales enorgullecerse por haber sido ese gran general, por haber sido ese gran músico ungido que llevó liberación espiritual al atormentado rey Saúl. Él tenía méritos. ¿Se recuerdan cuando decían: David venció Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Él tenía méritos, había hecho grandes cosas, pero cuando sintió la culpa producto de la confrontación que vino de parte de Dios, ¿qué hizo? Se arrepintió, reconoció su falta, pidió perdón y le dijo: Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Aleluya, aleluya. Hermano, hay que aprender a quebrantarse en la presencia de Dios. Hermano y hermana, amigo, amiga que me escucha, hay que aprender. Si somos sabios, tenemos que aprender a quebrantarnos ante la santidad de Dios cuando el pecado ha manchado nuestra vestidura. Yo siempre le he dicho a las personas que lo mejor que puede hacer un pecador cuando peca, cuando le falla al Señor, es simplemente admitir su falta, pedir perdón y procurar la restauración. No hay mejor cosa que hacer. No me diga más cosas que hacer. Trate de hacer esa. Eso es lo mejor que puede sacar de esa experiencia. El quebrantamiento, el arrepentimiento y tener como objetivo la restauración. Esa es lo que yo llamo la culpa buena.
o la culpa que lleva a un buen resultado. Ahora, hay otro tipo de culpa, que es la culpa mala desde mi punto de vista. Esta es la culpa que resulta de la manipulación del diablo de nuestros errores, de la manipulación del diablo de nuestras faltas, de la manipulación del diablo de nuestros pecados frente a Dios. Esta manipulación a veces ocurre solo en el nivel mental, otras veces usando a determinadas personas como instrumento. ¿Qué busca el enemigo? Que a partir de mi falta, ese sea mi tumba, mi cementerio, y nunca más me pueda levantar. Satanás empieza a decirte, tú no mereces estar ahí en la iglesia. Mira todos esos hermanos, esos son santos, pero tú eres un diablo. Lo que tú has hecho no tiene perdón de Dios. Aléjate de la iglesia, que todo el mundo ahí está limpio, pero tú estás sucio. Y comienza a meterte esos pensamientos en tu cabeza. Y el que pecó, ya cuando entra al templo o escucha una alabanza, tiene miedo de todo. Siente que lo están persiguiendo. Y si encima de eso Satanás usa a alguien para que venga y te ponga el dedo en la llaga. Porque los hay y tienen Biblia también esa gente. Y a veces son gente de las que vienen a la iglesia. ¿Y qué tú haces aquí? A mí me dijeron que tú viste con una mujer que no era tu esposa. ¿Y qué tú haces aquí? Óigame, hermano, se lo digo en el nombre del Señor. No haga eso. Hermano, hermana, no haga eso. Usted se convierte en instrumento del diablo. Si tú encuentras un hermano, una hermana que le ha fallado al Señor, que le falló a su familia, que tuvo problemas, en vez de tú echarle más dolor encima, dile, qué bueno que te veo. Gloria a Dios porque estás en la iglesia. Aquí está tu familia. Aquí estamos orando y ayunando por ti. Queremos ayudarte, queremos estar contigo. O no diga nada. Porque hay gente que no sabe hablar. No diga nada. Tráguese la lengua y dele un abrazo. Dele un abrazo y ya. Póngale la mano en el hombro. Y ya. Y celebre la victoria de que esa persona entendió que cometió una falta, pero ha venido al hospital, ha venido a donde le pueden ayudar, ha venido a buscar la sanidad de Dios para su vida. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero la realidad es que el diablo va a tratar de usar la culpa para terminar de destruirnos. El Señor nos dice a través del profeta, aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, yo los limpiaré y pondré tus vestiduras como la blanca lana. Yo sé que nosotros no conocemos la cultura de eso, pero eso eran tintas naturales que era imposible borrar. Y el Señor le está diciendo, aunque la tinta que te haya caído de pecado, esa mancha tenga la tinta que no se borra, yo la borro y te devuelvo vestiduras blancas conforme a mi propósito para tu vida. ¡Aleluya! La Organización Mundial de la Salud indicó que en el año 2019 una persona se suicidaba cada 40 segundos en el mundo. Cada 40 segundos. Ese es un dato del 2019. Y aunque no se hicieron cifras, o por lo menos no se han publicado del 2020, ni de lo que va del 2021, todos los pronósticos indican que habrá un aumento
en los intentos de suicidio debido a la pandemia, por lo cual este organismo internacional invitó a los países a no descuidar la salud mental de la gente. Eso viene como resultado de esto. La Biblia dice: Satanás es el acusador. Satanás, tú fallas. Y yo digo que el diablo es tan traicionero, que el Señor lo reprenda, que Él nos conquista para que pequemos. Usted dice: eso no es nada. Dale para allá. Tú eres un hombre. Demuéstrale que tú eres un hombre. Demuestra que tú estás viva o tú estás vivo. Demuestra que tú tienes demanda. Demuestra que tú estás buena. Y Satanás te da, y tú sientes ese empuje. Y el día que tú le haces caso, instantáneamente el primero que viene a acusarte es el que te invitó a pecar. Y empieza a decirte: de verdad que yo creía que tú eras cristiano. Tú eres un falso. Tú estabas haciendo el bulto en la iglesia. La gente no sabe el diablo que tú eres. Quien te veía con esa carita de yo no fui. Él es el acusador. En Job 2, 1 al 5 dice que Satanás acusaba a Job delante de Dios. Y Job no había pecado. Imagínate cuando tú pecas. Yo no sé si usted me está entendiendo. Job vivía en santidad y correctísimo delante de Dios y los hombres. Y dice la Biblia, y Satanás todos los días venía con un chisme delante de Dios diciendo: Job no es lo que tú piensas. Job tiene su secreto. Job te sirve porque tú lo has bendecido, porque él está en la papa. ¿Cómo Job va a pecar? Acusaba a Job sin Job haber fallado. Imagínense cuando uno falla. Mire, Satanás se presenta delante de Dios con video, con capture del internet. Mira lo que publicó ahí en Facebook. Señor, ¿y tú no vas a matar a fulano? Míralo ahí en la iglesia cantando coro. Y mira lo que publicó aquí en Instagram. ¿Usted no cree que el diablo se modernizó? Él está metido en todo eso. Nos acusa para arruinarnos, porque en definitiva el objetivo de Satanás es que tú no alcances la salvación y la vida eterna que a precio de sangre Cristo conquistó para cada uno de nosotros, los pecadores arrepentidos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En Apocalipsis 12, 10 al 12 dice que el que acusaba a los hermanos será apresado y no acusará más. Así que mientras llegamos ahí, el diablo va a estar ahí dándote cuerda por tus errores. Si tú quieres ser libre, tienes que entender, tienes que reprender al diablo y decirle: diablo, tú no tienes parte ni suerte en mi vida. Cristo me libertó, Cristo me perdonó. La sangre de Cristo quita mi culpa. La sangre de Cristo quita la mancha que el pecado ha producido en mí. Hermano, eso se dice rápido, pero eso es una batalla. Eso es una batalla de alto nivel espiritual. Y tenemos que enfocarnos. ¿Por qué? Dice Pedro: para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. La culpa buena o verdadera debe llevarnos a la reconciliación, o el efecto bueno o positivo de la culpa debe ser llevarnos a la reconciliación con Dios, porque para eso el Señor nos diseñó. Dios puso la alarma, Dios puso ese sensor de que te sientas mal, es para que te arrepientas.
Porque si tú no sientes, hay una enfermedad rara, porque yo he estado orando por enfermedades raras. El Espíritu Santo puso eso en mi corazón hace poco tiempo y estoy toda la semana dedicando momentos de oración por enfermedades raras. Las enfermedades raras no tienen cura, ni se prevé que vayan a tener, porque son poca gente y no hay dinero para buscar medicina para ellas. Como la que acabo de mencionar, aunque ya esa es un poco famosa, el famoso ELA. Ahora, el tema fundamental de todo eso es que nosotros tenemos que orar por liberación, porque el diablo va a manipular todo lo que pueda hacer para abortar lo que Dios quiere para nuestras vidas. El Señor puso ese sensor en nosotros, una voz de alarma. ¿Para qué? Para que tú corras a arrepentirte. Ahora, una de las enfermedades raras, no me recuerdo el nombre, porque yo leí como 14, 12 o 14, pero es una que tú no sientes dolor. A mí me impactó esa enfermedad. Es tan terrible que todo lo que es sentir dolor, tú pierdes esa capacidad. Y a ti te pueden mochar un brazo y tú no lloras. Te arrancan las uñas y tú no lloras, porque has perdido la capacidad de sentir dolor. Eso quiere el diablo, que nosotros nos pase con el pecado a veces también, que no sintamos dolor, pero Dios puso ese sensor, Dios puso esa alarma. No es para que vivamos continuamente en el pecado, sino para que nos duela el pecado, para que sintamos molestia por el pecado, para que nosotros rechacemos ese estado que produce el pecado en nosotros. ¿Cuál es uno de los síntomas del COVID? Me dicen que la gente pierde el olfato y pierde el gusto, ¿verdad? Bueno, qué triste es uno no oler nada. Qué difícil debe ser, porque si tú no hueles nada, tú no sientes estímulo de nada. Y si no te sabe a nada, ni hambre te da, porque tú dices, no disfruto comer, no disfruto lo que como, no disfruto lo que hay en el ambiente. Dios puso la culpa en el diseño para que nosotros sintamos pesar, nos sintamos mal con la falta y busquemos la reconciliación con Él. Para eso lo puso el Señor. Óyeme, no te sientas mal por sentir culpa, siempre que esa culpa te lleve a reconciliarte con Dios. Óyeme, no deje que el diablo te afecte con eso. Por eso debemos entender que eso está incluido en el diseño divino, porque Dios quiere la reconciliación de nosotros, para que el enemigo no pueda abortar el proyecto que Dios tiene para nuestras vidas. Tengo que terminar con lo siguiente. Todo lo que hemos dicho, la explicación tiene el propósito de que entiendas que la culpa no es un sentimiento de tabúes o producto de tabúes, conceptos religiosos para manipularte o idea desfasada de nuestros padres. La culpa la sentimos porque nuestro Creador lo diseñó así para nuestro bien. Sentimos culpa porque Dios nos diseñó así para nuestro bien. Que puede haber algún efecto de algunas cosas de crianza, etcétera, puede haber algo, pero lo fundamental es el diseño divino para conectarnos con el propósito de Dios cuando le fallamos, cuando nos apartamos. Que busque esa llamada de atención, que corrijas el error y restaure tu relación con Dios. La culpa, en segundo lugar, no se quita saliendo del closet. La culpa no se quita hablando palabras feas. La culpa no se quita siendo inmoral, andando en cuero en la calle. La culpa no se quita emborrachándose ni metiendo droga hasta volverse loco.
La culpa no se quita desinhibiéndote, como dicen algunos, haciendo cosas que nunca habías hecho o exponiendo tus intimidades con todo el público, como han intentado algunos famosos. Esa culpa es la evidencia de que necesitas una restauración espiritual. Esa culpa está buscando desde la perspectiva de Dios que tú reconozcas tu falta, que te arrepientas, que solicites el perdón y aceptes la corrección de parte del Señor. Eso es lo que Dios quiere que pase con la culpa. Segunda de Corintios 5:16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados o transgresiones, y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. La iglesia tiene que entender eso. Dios nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. ¿Qué significa, hermano? Que nuestra misión es ayudar a la gente a restaurarse. Termino ya casi, pero yo sentí mucha tristeza con el caso de un pastor conocido en los Estados Unidos. Su iglesia hasta de nombre tenía, que era un centro de restauración espiritual. Y yo recuerdo sus mensajes y muchas cosas, y toda la multitud de la iglesia, tú los veías mientras la iglesia iba viento en popa, creciendo, impactando a su ciudad, impactando naciones. Todo el mundo, nosotros somos una iglesia de restauración, nosotros somos esto, y hablando de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Un día, la gente dice un buen día, pero yo diría un mal día, el pastor pecó. Le falló al Señor. Se descuidó. ¿Por qué, pastor? Porque a veces hasta el éxito en el Señor nos puede llevar a descuidarnos. A veces hasta el éxito en el Señor. Recuerdo que ese pastor un día estábamos conversando, porque yo quería que viniera a la iglesia. Él había venido aquí a un evento con nosotros, y un día le digo: ¿cuándo tú volverás con nosotros a la Romana? Y me dice: Ezequiel, es increíble, de 52 semanas salgo 49, viajo 49. Digo: ¿cómo? Me dice: sí, todas las semanas yo viajo, desde España hasta toda Latinoamérica y la parte hispana de Estados Unidos. Digo: bueno, pero eso va a acabar contigo. Recuerdo que tuvimos esa conversación. Me dijo: no, pero tú sabes. Digo: eso va a acabar contigo, va a acabar con tu familia, te vas a desconectar de tu esposa y de tus hijos. Me dijo: no, yo como quiera. Digo: bueno, te doy este consejo de parte del Señor, pero espero que no te pase. Le pasó. Fracasó, cometió un error. Pero lo más triste de eso, porque la Biblia no dice que los pastores somos perfectos, ni que somos hombres de hierro ni de acero, que no nos va a pasar nada. Si nos desconectamos de la fuente, nos quedamos sin batería. Y eso debe saberlo todo el mundo. Por eso no pueden fallar las disciplinas espirituales. Siempre hay que estar
orando, siempre hay que estar ayunando, siempre hay que tener tiempo de consagración, siempre, no importa lo alto que Dios te lleve, eso no puede fallar. Pero ¿qué pasó con ese amigo pastor? Su amada iglesia se viró en un solo sentir: fuera, no lo queremos aquí. Y la iglesia que por muchos años habló de restauración, de gracia y de amor de Dios, cuando le tocó aplicarla con el fundador y el instrumento que Dios había usado para la salvación de la mayoría de ellos, no lo hizo. Hoy esa iglesia nunca ha vuelto a ser ni sombra de lo que fue. Dice Pablo a los Corintios: Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha delegado ese ministerio. Dios nos ha dado la responsabilidad de ir a levantar al caído. Yo sé que eso no genera mucho amén. Si yo dijera que Dios lo va a bendecir con $1.000.000, se rompiera el techo. Pero te estoy diciendo algo más poderoso que eso. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, iglesia. Nosotros tenemos que levantar a los caídos. Nosotros tenemos que llevar liberación de la culpa. Nosotros tenemos que hacer vallado intercesor por aquellos que el diablo engañó. Hoy puede ser que él falló o ella falló, pero mañana puede ser tú. Mañana Satanás te puede sorprender a ti. Esto es una guerra. No termina hasta que lleguemos al cielo. Tenemos que pensar en que nosotros también podemos fracasar. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Reconciliar al pecador con su Padre Celestial. Si lo hacemos por los amigos que vienen un día a la iglesia, ¿por qué no lo vamos a hacer con más empeño por un hermano que ha fallado? Yo lo voy a repetir eso porque yo no puedo entender eso en la conducta de la gente. Me indigno, siento, si se puede decir, rabia santa. Me molesto cuando veo a los cristianos tirándole piedra a sus hermanos. Inmisericordiamente, no sabiendo que están ayudando al diablo a destruir esa vida. Levanta al caído. Dios te ha dado el ministerio de la reconciliación. Aleluya. Somos la continuación del ministerio de Cristo. Y tenemos que llevar liberación de la culpa, del pecado. Hay gente que está luchando contra principados, contra demonios. A veces espíritus de demonios que han estado por generaciones en su familia y no hayan cómo salir de eso. Somos embajadores, dice Pablo en el verso 20, en nombre de Cristo. Y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Finalmente, si Dios se ha ocupado de diseñarnos de esa manera, es porque nos ama mucho, tanto que no quiere que usemos nuestra libertad para hacernos daño. Todo esto, hermanos y amigos que me escuchan, confirma el amor de Dios por nosotros. Un amor tan grande que la mayoría de las veces nosotros no lo entendemos. Toda mi vida le he servido al Señor y yo todavía no entiendo el amor de Dios. Solamente le doy gracias porque me ama. Porque yo creo que ni yo mismo me hubiera amado tanto
como Dios me ama. Y yo creo que cada uno de nosotros puede decir algo parecido. Dios me ama más de lo que yo mismo me pudiera amar. Qué bueno que Dios nos ama. Amigo, amiga, descarriado o apartado, Dios te ama. Hermano que estás en la orilla por tu pecado, arrepiéntete que Dios te ama. Óyeme tú que te sientes despreciado por todo el mundo, tengo noticia, Dios te ama. Y Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Por eso te digo, conviértete ahora a Cristo Jesús. No dejes que el diablo te descalifique. Admite tu falta. Dios puso ese sentimiento de culpa para que te levantes. Para que no te quedes en ese estado de rebelión, sino que te busque la ayuda del cielo y le digas, Señor, como dijo David en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Que Dios los bendiga. Hemos